Este es el país más pequeño del mundo y es la sede de la Iglesia Católica, así que ha sido durante siglos el foco de la historia de la humanidad. Acompáñame a recorrer este país que es una visita indispensable en Roma. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde la Ciudad del Vaticano. Muy buenos días mis chamos, hoy nos paramos tempranito, aunque igual nos quedamos dormidos. Fue, ¿ok? Y nada, vamos ahorita a coger el metro para ir a conocer una de las visitas más importantes de acá de Roma, como lo es el Vaticano, así que acompáñenme. You were burning like a summer in my heart till you found another. Oye, mis chamos, les cuento que en este viaje me vine con mi amigo Junior. Saluda. Hola. Que me va a estar acompañando estos 4 días por Roma y por sus alrededores. Y bueno, es su primera vez acá, ya esta es como mi tercera vez acá. Vamos a ver si lo sorprendemos con el recorrido. A ver qué pasa. El Vaticano se encuentra un poquito lejos de lo que es el centro histórico de Roma, así que es conveniente que se vengan en metro hasta acá. Pueden utilizar la línea naranja, que es la línea A, y bajar en la estación Ottaviano, que es en la que se encuentra todos estos monumentos. Está súper cerca de la estación. Y nada, ahora sí, vamos a ver si podemos conocer un poquito de aquí. Hoy vamos a desayunar en una cafetería muy cerquita de acá del Vaticano que se llama Lemongrass. Tiene precios muy buenos y esta zona tiene fama de ser un poco carilla. Y nada, nos pedimos un tramezzino, una focaccia, un café con leche y un frappé que se ve muy bueno. Y luego de aquí nos vamos a ver la basílica. El Vaticano ha sido la residencia de los papas desde el siglo XIV, cuando vuelven a Roma después de su exilio en Aviñón, que si no lo han visto, pueden ver mis vídeos por acá de esta ciudad. En ese momento abandonaron el Palacio Laterano, que se encuentra junto a la Basílica de San Juan de Letrán, que les mostré también acá, y se trasladan a este sitio porque es que el otro palacio estaba en ruinas y empieza la construcción y la edificación de esta zona que realmente no tenía mucha cosa hasta ese momento. Luego en el siglo XVI se encarga la reconstrucción de la Basílica de San Pedro Abramante, uno de los arquitectos más importantes de la época, y además también intervinieron en ella Bernini y Miguel Ángel, que es el autor de la preciosa cúpula que se terminó después de la muerte de este arquitecto. They say time's got a good way of going right through the motions. I'm happier than ever, like I never thought forever. La ciudad del Vaticano fue además la capital de los estados pontificios que gobernaba buena parte de Italia hasta que fueron conquistados entre los años de 1860 y 1870 por las tropas piamontesas, y los papas tuvieron que estar encerrados en la ciudad del Vaticano durante 50 años hasta que se firmó la paz con Italia en el año de 1929. Este tratado reconocía no solamente la independencia de la Ciudad del Vaticano, sino también la pertenencia a este estado de varios otros lugares que se encuentran fuera de la Ciudad del Vaticano, como lo son las basílicas de Santa María Mayor, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pablo Extramuros, que son las más famosas.
Vamos a iniciar esta visita subiendo a la cúpula de San Pedro, que es nada más y nada menos que una obra de Miguel Ángel y es una de las cúpulas más grandes que existe en el mundo. Pueden subir de dos maneras, pueden subir caminando los 555 escalones o pueden subir en elevador y caminar 322. La diferencia de la entrada es 2 euros, así que yo voy a subir en ascensor y luego me caminaré el resto. Tienen que tener cuidado, el espacio es chiquitito y dicen que no se puede sufrir de claustrofobia. Por ahí es la entrada, 333 escalones. ¡Vámonos! La cúpula de San Pedro es tan grande y tan vista que cuando están dentro de la iglesia no pueden admirar los mosaicos y las pinturas que hay en ella. Así que para poder admirar bien tienen que venir y subir a la cúpula, y hay una pequeña terracita desde la cual van a poder admirar bien estas esculturas y estos mosaicos. Está impresionante los claroscuros que hicieron solamente con pequeñas piecitas de mosaico. Ok, mis chamos, las escaleras no solo están angostas, sino que llevan la forma de la cúpula y van como hechas para un lado así. Y parece que te vas a caer todo el rato. Y listo, mis chamos, llegamos. No fue tan pesado, fue pesadito, pero pensé que iba a ser peor. Me costó más la Giralda en Sevilla. Y nada, vamos a disfrutar de las vistas de acá de la cúpula. Miren, mis chamos, todo este complejo de edificios que ven acá son los museos vaticanos. Enormes. Y todos estos jardines que ven acá son los jardines vaticanos, espectaculares y enormes también. Miren, mis chamos, y este edificio sencillito que ven ahí es donde vive el actual papa. Se llama la Domus Sancta Marthae. Bueno, mis chamos, aquí mi Dieguito me ha traído el Vaticano y ha sido increíble. Mira. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo y es verdaderamente enorme. Su interior está lleno de obras de arte importantísimas para la historia de la humanidad, como lo son la Piedad de Miguel Ángel, una escultura preciosa y que es la única que el escultor firmó. Ahorita se encuentra separada del público por un vidrio, ya que hubo un ataque en el 2005 y rompieron una parte de la escultura. Otra de las obras importantísimas de la Basílica de San Pedro es el precioso baldaquino que construyó Bernini y que de verdad está hermosísimo. Está hecho en bronce y se encuentra justo sobre la tumba de San Pedro, que está precisamente enterrado en este lugar. Además del baldaquino de Bernini, abundan otras obras maestras, especialmente las esculturas de las tumbas de los papas que reposan en la basílica.
Por 6 euros pueden visitar también el tesoro de la catedral, aunque no los visité, y también se puede visitar de manera gratuita la cripta, donde se encuentran enterrados 148 papas, pero adentro no se pueden hacer ni fotos ni videos. Miren mis chamos, esta es la columna santa que pertenece a la antigua iglesia de San Pedro, que fue construida por Constantino acá en el siglo IV y que es considerada por muchos santa. Es impresionante ver este tipo de arte en una obra tan antigua. Justo al frente de la Basílica de San Pedro se encuentra la Piazza de San Pedro, uno de los espacios más hermosos de acá del Vaticano. Una enorme plaza construida con estos pórticos que tienen la forma como de dos brazos abrazando al mundo. Es una obra de Bernini y cuenta con dos preciosas fuentes que están hermosas, sobre todo al atardecer, pero creo que no las podré ver en ese momento. Y en el centro se encuentra, como siempre, un precioso obelisco egipcio. La Plaza de San Pedro ocupa, junto con la Basílica de San Pedro, el lugar donde se encontraba el Circo de Nerón y un cementerio donde se colocaron los restos de San Pedro luego de ser martirizado. La actual plaza fue diseñada y construida durante el siglo XVII por Bernini y cuenta con 284 columnas, 88 pilastras y 96 estatuas de mármol. Todos los miércoles a las 10:30 de la mañana se puede ver al Papa en persona en la audiencia papal, o también los domingos a las 12 del mediodía para la celebración del Ángelus. La entrada a los museos vaticanos no es por el lado de San Pedro, sino que hay que rodear un poquito la muralla y por allí será la entrada. Y ahora vamos a visitar los museos vaticanos, los museos más importantes de Roma y uno de los más importantes de toda Italia, no solamente por las obras que conserva, sino porque lleva cosas que van desde la antigüedad hasta la edad contemporánea y donde se encuentran nada más y nada menos que las estancias de Rafael y la Capilla Sixtina pintadas por Miguel Ángel. Estos museos son gigantescos y tienen que organizarse porque seguramente no los van a poder ver todos en una sola jornada. Tienen varias salas importantes, tienen una dedicada a escultura romana, tienen un museo egipcio, tienen también la sala de los mapas que es espectacular y por supuesto la Capilla Sixtina y las estancias de Rafael, que son parte de mis favoritos. Oigan, mis chamos, miren este enorme mosaico romano. Originalmente proviene de diversos sitios del mismo periodo, así que lo pudieron unir acá y hacer un solo enorme piso. Está increíble. El Museo Pío Clementino está dedicado principalmente a esculturas, tanto romanas como más modernas, entre las que destaca el Perseo vencedor, que está precioso, de Canova. Detrás de mí pueden ver una de mis esculturas favoritas de todos los tiempos, la Oconte y sus hijos. Otro punto espectacular es la colección de tapices antiguos, que está de verdad increíble. Y una de mis salas favoritas es la sala de los mapas, la sala cartográfica,
que está espectacular y que además en las paredes representa mapas de cada uno de los reinos que se encontraban en Italia para el periodo en que fue construido. En la Capilla Sixtina van a poder ver los famosísimos frescos de Miguel Ángel, que son el juicio final, y también las escenas del Génesis, donde se encuentra por supuesto la creación de Adán. Están increíbles, aunque no se puede grabar fotos ni videos, pero les cuento que les hice algunos allí para que lo puedan ver. La espectacular Capilla Sixtina está decorada con preciosos frescos de importantes pintores como Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Luca Signorelli. Sin embargo, el protagonismo lo tienen los espectaculares frescos del Génesis que Miguel Ángel pintó en sus techos entre 1508 y 1512 y que cambiaron la historia del arte mundial, así como el espectacular juicio final de la pared del altar. Y justo fuera de las librerías vaticanas se encuentra la tienda de recuerdos más espectacular que yo he visto en mi vida, y es esta que están viendo en este momento. No hay ni un solo pedacito que no esté pintado, y además hay unos espejos desde los cuales pueden ver los techos de las librerías vaticanas. Y ahora vamos a visitar las estancias de Rafaelo, que algunas se encuentran en restauración. La primera que vamos a visitar es la sala de Constantino, que fue nada más los bocetos lo que pudo hacer Rafael, y la mayoría de los frescos lo hicieron otros artistas como Giulio Romano, y está dedicada a la vida de Constantino, que como saben fue el emperador que introdujo el cristianismo oficialmente a Roma, y habla más bien de eso, del triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Rafael Sanzio fue, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano. Con apenas 25 años de edad, se le encarga la decoración de las estancias vaticanas, su obra cumbre a la vez que uno de sus primeros encargos, y que tuvieron que ser terminados por sus ayudantes debido a su muerte prematura cuando apenas tenía 37 años de edad. En la estancia de la asignatura se encuentran las pinturas más famosas de Rafaelo, como lo son la Escuela de Atenas y la discusión sobre el Santo Sacramento, que tienen como curiosidad que se encuentran retratados allí personalidades de la época de Rafaelo, como Bramante, que aparece en las dos pinturas, o el mismo Rafaelo que aparece en lo que es la Escuela de Atenas. Están increíbles, además los colores están bellísimos. Luego de visitar las estancias de Rafael tienen que venir a los apartamentos Borgia, que se encuentran justo debajo de ellos y que tienen frescos espectaculares de Pinturicchio, creo que se llama así. Y después de 3 horas de museo vamos a salir por la famosa escalera de espiral doble del Vaticano. Desde el puente Humberto I se tienen las mejores vistas del Vaticano. Allí está la cúpula de San Pedro, el puente, y por acá tienen el Castel de San Angelo. El puente más bonito de Roma se encuentra bien cerquita de la ciudad del Vaticano, y es este que está detrás de mí, el puente de Sant'Angelo, que une este lado del Tíber con el Castel de San Angelo, que era la tumba del emperador Adriano, pero que posteriormente pasó a ser un castillo que está conectado mediante unos pasadizos con el Vaticano. Además era el sitio como de refugio de los papas. El bello puente de San Angelo fue construido por el emperador Adriano entre los años 134 y 139 de nuestra era.
por lo que tiene casi 2000 años de antigüedad. Sin embargo, durante el año del jubileo, en 1450, el puente se derrumbó debido al peso del gran número de peregrinos. A partir del año de 1535, se inicia la colocación de las preciosas esculturas de los apóstoles y los evangelistas que lo adornan. Un momento precioso para visitar la Piazza de San Pedro y la Basílica de San Pedro es a la noche, porque como ven, la iluminación está preciosa y las fuentes están bellísimas. Detrás de mí tienen nada más y nada menos que San Juan de Letrán, la que es la catedral de Roma, incluso es la sede del arzobispo de Roma, y solamente el Papa puede oficiar misa en esta iglesia. Es una preciosa iglesia construida en el siglo XVIII por Borromini y su interior es espectacular, está lleno de enormes esculturas que representan a los apóstoles y algunos de los doctores de la iglesia. La fachada es preciosa, miren esa belleza, con esas esculturas que ven en lo alto, que tienen 7 metros de altura cada una, que son espectaculares, y también dentro van a tener un baldaquino enorme y además unos mosaicos de estilo bizantino que le dan una gran elegancia a la iglesia. Esta es una de mis iglesias favoritas y aunque existe más o menos desde el siglo V, siglo VI, ha sufrido muchísimos cambios durante la historia y la que nos llega hoy es muy diferente a la que se fundó en aquellas épocas. Detrás de mí se encuentra el santuario de la Escalera Santa, que consideraban durante la Edad Media que era el sitio más sagrado del mundo gracias a las reliquias que se conservan aquí, ya que se encuentra la Escalera Santa, que fue la escalera por la que caminó Cristo al ser juzgado por Poncio Pilatos, y también el Santa Santorum, que es el lugar donde los apóstoles se reunieron en el primer concilio de la iglesia. Oigan, mi chamo, el santuario de la Escalera Santa está increíble. Las escaleras están todas pintadas con frescos que representan escenas del Antiguo Testamento que están espectaculares y fáciles de ubicar. Me ha encantado y debo decirles que, como curiosidad, esta y también la iglesia de San Juan de Letrán pertenecen al Vaticano, aunque están fuera del territorio de la Ciudad del Vaticano, pero con el acuerdo de extraterritorialidad hay algunos edificios que están en Roma, no en el Vaticano, pero que aún así pertenecen al Estado del Vaticano. Y ahora vamos a entrar a la Basílica de Santa María Maggiore, que es una de las más importantes de toda Roma. Es el templo mariano más importante de la ciudad y fue construido en el siglo IV, cuando la Virgen se le presenta en sueños al Papa Liberio y le pide que le construya una iglesia en el sitio donde nevara, cosa que es súper difícil en Roma porque casi nunca neva, y además fue en agosto. Pero sucedió. Resulta que el 5 de agosto de ese año en que se le presentó, nevó en este lugar, justamente en este lugar, y fue por ello que se levantó esta basílica aquí. Es una de las iglesias más antiguas de toda Roma y también una de las más hermosas. Adentro van a poder ver la estructura antigua del siglo V de la iglesia, sin embargo ha tenido muchísimas reformas y modificaciones durante los años. Los techos van a ver que son dorados y es porque están recubiertos del oro del primer cargamento de oro que llegó a Europa desde América y que fue donado por los reyes católicos a la iglesia. También algo curioso es que durante la misa del 5 de agosto desde el techo lanzan pétalos blancos de flores para asemejar que está cayendo nieve dentro de la iglesia. Y con estas preciosas vistas de la Basílica de San Pedro quiero despedir este video del Vaticano, un lugar que ya de por sí me encantaba, pero volverlo a ver ha sido increíble. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.